Querido Dios, gracias por este día especial. En este momento tus hijos pudieron haber estado haciendo cualquier otra cosa, más decidieron estar aquí en este lugar. Y si estamos aquí es porque en nuestro corazón hay una necesidad grande de poder tener un encuentro contigo. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque siempre propicias un encuentro con cada hijo tuyo. Y en este momento queremos pedir una vez más que tu Santo Espíritu pueda sentirse en este lugar, mas no en un lugar físico, sino hablando a nuestro corazón. Que nuestra mente, que hoy está preparada después de poder alabarte, escuchar música, de poder elevar esta oración, queremos que nuestra mente esté preparada para poder oír tu voz. Y que tu voz una vez más, de una manera suave, tierna, pueda tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón. Que hoy podamos salir de aquí fortalecidos. Que podamos salir diciendo, valió la pena este encuentro. Hoy tuve un encuentro marcante con Cristo. Y bendice a las personas que están siguiendo esta programación a través de redes sociales en diferentes partes de Norteamérica, Sudamérica, Interamérica. Otras partes del mundo están siguiendo también esa transmisión. Detrás de aquella pantalla fría hay un hombre, una mujer, un joven que lucha, que tiene problemas. Hay personas que hoy están en una camilla, allí probablemente llegando este mensaje a través de internet. Que tu mano poderosa pueda extenderse para poder curar, para poder restaurar. Mas también pido por todos aquellos que estamos aquí hoy, que hoy podamos ser abrazados por tus promesas, que hoy podamos ser fortalecidos por tu palabra, que hoy podamos salir con la seguridad de que nuestra vida ha sido transformada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es poder tener este segundo encuentro. Me alegra poder saludar a ustedes una vez más. Hoy estamos dando continuidad a una serie especial que comenzamos ayer sobre restauración. Y yo quiero comenzar saludando también a aquellos que están detrás de una pantalla, allí por Facebook, por YouTube, aquellos que están sintonizando también por radio. Sé que hay una radio en El Salvador que está sintonizando o colocando al aire estos mensajes de esta semana especial. Así que mi cariño y mi abrazo para todos ustedes. Estamos aquí desde la Iglesia Adventista en El Paso, Texas, y aquí estamos viviendo momentos muy especiales de adoración, pero sobre todo ese momento especial donde permitimos que Dios hable a través de su palabra. Y nuestro abrazo y nuestro cariño también para ti que estás allí participando desde casa o mientras estás haciendo cualquier otra actividad. Muy bien, hoy vamos a hablar otra vez sobre restauración. Y yo quiero que ustedes puedan acompañarme a un texto bíblico y repasar una historia muy conocida. Sin embargo, tiene lecciones espirituales importantísimas para nosotros. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 11. Juan 8, 3 al 11. Y en estos textos bíblicos, como ya lo hicimos en el primer programa, yo voy a dejar que ustedes puedan repetir algunas frases que quiero resaltar en este mensaje. Así que si ustedes allí tienen una Biblia y si alguien no trajo, comparta aquel que está al lado. El alimento es para compartir y que mejor el alimento espiritual. Juan capítulo 8, versículo 3. Dice así: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Subrayen esa palabra en su mente. ¿Está bien? Sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ustedes se acuerdan que
yo ya les dije que cuando hay una palabra que se repite más de una vez, debemos parar, pensar qué mensaje trae eso, esa historia, ese texto de la Biblia. Y aquí ya vemos que en apenas 2 versículos, los fariseos insisten en que la mujer que trajeron delante de Jesús fue sorprendida. Así que guarde esa palabra allí en la cabeza, que de aquí lo vamos a analizar. Vamos al versículo 5. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ojo, otra vez se repite. Jesús escribe, habla y vuelve a escribir. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Ahora voy a dejar que eso, de allí en adelante, ustedes puedan leer. Voy a repetir el texto porque eso necesito que ustedes puedan leer. Otra vez. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Continúe la lectura. ¿Qué dice? Comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. ¿Les parece si podemos hacerlo mejor? Vamos una vez más. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Continúen ustedes. Hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuántas veces has escuchado este sermón? Yo imagino que la mayoría de personas, pues, de acuerdo al tiempo que está en la iglesia, este es uno de los mensajes más predicados para poder hablar sobre el perdón de Jesús. Mas hoy yo quiero extraer de esta historia 4 puntos importantes. ¿Está bien? Entonces, si ustedes hoy se van aprendiendo 4 cosas de esta historia, digan que valió la pena, porque hoy vamos a aprender. Me encanta porque la Biblia es el mayor libro de enseñanza, es el mejor libro por excelencia para poder educar la mente. Y hoy queremos educarnos a través de una historia no inventada, no es una parábola. Esto es un hecho real que sucedió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces hoy vamos a analizar 4 puntos. Y una de las cosas que yo entendí, que las personas aprenden mejor no solo cuando escuchan, sino cuando repiten. Hay un asunto interesante en nuestro cerebro, que cada vez que ustedes escuchan y repiten lo que escuchan, la enseñanza se reafirma. El cerebro puede recordar mejor. Ustedes ya se dan cuenta cómo los niños aprenden. ¿Cómo es que las enseñanzas de jardín o de inicial lo recordamos toda la vida? Porque la profesora escribía, hablaba y nos hacía repetir. En la vida a veces solamente escuchamos, y lo que escuchamos solamente se queda un porcentaje mínimo. Pero yo quiero que si de este mensaje ustedes se acuerdan 4 cosas, eso es todo, eso es suficiente. Porque yo creo que estas 4 cosas no tienen que ver con la mujer adúltera, tiene que ver con nuestra vida.
tiene que ver conmigo. ¿Pero cómo? Primera cosa, vamos a la primera. Primer asunto. Les dije que la palabra que se repetía al comienzo era que ellos insistían diciendo que esta mujer fue sorprendida en el adulterio. Esta es una cosa graciosa y les voy a decir por qué. Fíjense qué curioso. Estos líderes que trajeron a los pies de Jesús a esta mujer, entre comillas, sorprendida, estaban haciendo el mayor acto de injusticia contra esta mujer. ¿Pero cómo? ¿Acaso estaban mintiendo? No, no estaban mintiendo, pero estaban siguiendo un acto injusto. ¿Qué cosa es lo que mandaba la ley de Moisés? La ley de Moisés no mandaba apedrear solamente a uno, sino a los dos adúlteros. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el hombre? Es imposible que esta mujer adultere solita. ¿No les parece? Para que exista adulterio, tiene que existir otro. ¿Cómo yo puedo sorprender? Decir, yo lo vi adulterando. ¿Con quién? No sé, solita. ¿Qué tipo de adulterio es ese? La pregunta es, ¿por qué no trajeron a los dos? ¿Por qué solamente a una? Ya por ahí está curioso el asunto. Y aquí Juan, que escribe, que narra la historia, dice, les voy a explicar. El problema no era el adulterio de la mujer. El problema es que estos líderes estaban tendiendo una trampa para Jesús. El problema no era el adulterio era apenas el asunto de fondo. El problema era que los líderes imaginaron, pensando una situación del cual Jesús no podría escapar. Y ustedes saben que el diablo maquina horas y horas y horas para poder crear circunstancias donde te mete en un callejón sin salida y dice, a ver, ahora sal, ahora, ¿cómo vas a salir de esta? Si lo hizo con Jesús, ¿cuánto más lo hace con nosotros? Ahora, fíjate una cosa. Cuando tú creas que no existe salida, acuérdate de esta historia. Porque Cristo siempre tendrá una salida para aquel callejón cerrado. ¿Y cuál era el callejón sin salida? Fíjate la pregunta. Maestro, esta mujer fue sorprendida. La ley de Moisés dice una cosa. Ahora, aquí estamos con las piedras en las manos. Tú ordenas que apedreemos, que cumplamos la ley. ¿Y dónde estaba la trampa? Si Jesús decía, sí, apedreen a esta mujer, los líderes religiosos hubiesen acusado a Jesús delante de los líderes romanos, porque Jesús no tenía autoridad para dar pena de muerte. Pero si Jesús decía, no lo apedreen, delante de toda la gente hubiese dicho, este es un hereje, porque no guarda la ley de Moisés. Entonces, Jesús no podía decir ni sí ni no. Estaba en un callejón sin salida, humanamente, callejón sin salida. Y antes de poder hablar sobre cómo Jesús resuelve los callejones sin salidas de la vida, déjenme hablar un poquito acerca de estos hombres que llevaron a esta mujer. Ustedes saben que estos hombres que llevaron a esta adúltera a los pies de Jesús, cada vez aumentan más dentro del mundo religioso. Gente que no está preocupada en la condición del pecador. Gente que solamente está buscando un pecado para acusar, no para ayudar. ¿Ustedes conocen gente así?
Gente que jamás está dispuesta a extender la mano, a orar, a ofrecer ayuda, no. Pero aparece algo, es el primero que provoca el escándalo, es el primero que acusa, es el primero que tiene la piedra en la mano. O sea, esta gente anda ya con piedras en la vida. Al primero que ellos encuentran pecador, quieren lanzar la piedra y quieren decir, este merece morir, este no merece. Y estamos viviendo en una sociedad de quien merece y quien no merece. Tú no mereces, él sí merece. Tú mereces, él no merece. Y hay gente que está allí, yo no merezco, yo no merezco. ¿Quién te dijo que no mereces? La familia, los amigos, la iglesia, el líder, el pastor. ¿Quién te dijo? Porque vivimos en una sociedad así, donde hay tanta piedra que se lanza ante el primero que se equivoca. Hay gente que anda con piedras en la mano. Gente que no está preocupada en la salvación, simplemente en la condenación. Esos son los instrumentos de Satanás que tiene en todo lugar. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad y en la iglesia. Mucha gente así. Gente con piedras. Ante el primer defecto, piedra y piedra y piedra. Ustedes saben en la Biblia quién es el único encargado de poder acusar, es el diablo. Así que cuando yo veo a alguien que solamente está acuse y acusa, acusando y acusando, que sí, que esto, que hizo, solo lo malo se acuerda, nada lo bueno, lo malo y lo malo, lo malo. Acusa, 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 tú ya sabes de dónde viene. Porque Satán significa literalmente acusador. Así que acusar debe ser el asunto más serio que nosotros debemos considerar en la vida. Porque según la psicología, existe un mecanismo de defensa llamada proyección. Y si ustedes no lo han escuchado, hoy lo van a escuchar y van a entender un poquito de qué se trata la proyección. Proyección es mirar con lupa los errores del otro, pero minimizar el mío. O mejor, miro mi problema en el otro y al ver mi problema en el otro, me da ira, me remuerde. Por eso es que la persona que siempre está hablando mal del otro porque es así y es asá, está escondiendo algo, solo que está dentro, no lo expresa. Yo entendí algo. Detrás de cada persona difícil hay tantas heridas abiertas. Y detrás de cada acusador hay tantos pecados ocultos. Proyección. Yo te veo a ti que cometes un pecado. Ese es mi pecado, pero en ti lo veo grande. En mí es chiquito. Y me da tanta rabia que tú lo cometas y yo no pueda. Así que como yo no puedo cometerlo, me da ira. Entonces yo te voy a acusar. Yo voy a hacer todo lo posible para acusarte, inclusive maldecirte y decirte que tú no mereces nada, que tú mereces morir, porque me afecta tanto ver mi propio problema en el otro. Proyección. Pastor, ¿y por qué está hablando de proyección? Porque toda esta gente que estaba con piedra en mano acusando a esta mujer, ¿por qué nadie le dio un piedrazo a esa mujer? ¿Por qué nadie tiró la piedra? ¿Por qué? ¿Acaso no estaban seguros que esta mujer merecía morir?
¿Acaso no estaban seguros de que esta mujer fue sorprendida en adulterio? ¿Por qué no tiraron la piedra? Porque todos estaban en la misma condición. Solo que estos líderes proyectaban su problema en el otro. Y Jesús por eso repitió varias veces, en lugar de mirar la paja de tu hermano, mira la viga que hay en el tuyo. Y ¿saben una cosa? Cuando ustedes ven en la Biblia, hay personas que creen que Dios los ha levantado para reprender a todo pecador. Y a mí me preocupa porque cada vez aumenta ese grupo de personas. Personas que como si fuesen enviados por Dios y dice, yo he sido enviado por Dios para anunciar que tú eres pecador, que la iglesia está mal, que el líder está mal, que el pastor está mal, que todo el mundo está mal. O sea, yo estoy bien, todos están mal, yo estoy bien. Pero y están allí acusando y detrás complicando la vida de todo el mundo y tirando piedra y tirando piedra. ¿Y sabes por qué me preocupa? Me preocupa por lo siguiente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, las mayores reprensiones que dio nunca fue a los pecadores. ¿Sabes a quién dio las reprensiones más duras? A los religiosos. Yo no voy a encontrar una reprensión a alguien diciendo, hey, tú miserable, pecador, mereces morir. Hey, pródigo, tú no mereces volver a casa. Yo no encuentro a la mujer adúltera diciendo, adulteraste, sí, tiren la piedra. No encuentro, pero sí encuentro a Jesús siendo duro con aquellos que tienen el rostro de santidad y el corazón podrido. Yo no encuentro a Jesús despreciando al ladrón en la cruz, ni a la adúltera allí cuando le trajeron a él, ni en la parábola del pródigo que representa a él, que cuando le acabó todo, no hay reprensión para él, pero sí hay reprensión para los líderes, diciéndoles sepulcros blanqueados, por fuera brillan, por dentro están podridos. Entonces la pregunta es, ¿por qué la reprensión es para ellos y no para aquellos que son sorprendidos en pecado? Porque Dios no ve como nosotros vemos. Nosotros vemos acciones específicas. Dios ve motivaciones escondidas. Pastor, entonces no hay que decir nada, hay que quedarse calladito, vemos algo y nos quedamos así, de ojos cerrados. No. La Biblia dice que si tú ves que tu hermano peca y cae, primero, no te escandalices. Segundo, no lo publiques. Anda, búscalo, ora, ayúdale. Una vez, 2 veces, 3 veces. No quiere cambiar, ahora sí, anda con alguien más, anda. Y después, eso de poder publicar un error debe ser el último recurso. Pero el proceso es, anda tú a solas. Así que cuando alguien viene con un cuentito y te diga, yo tengo la calientita, yo tengo la última y no sabes, vi a fulano. ¿Ya fuiste a visitarlo? ¿Estás seguro? ¿Te contaron? ¿Ya oraste con él? No. Primero andas tu trabajo y luego vienes y me cuentas. No quiero saber. Porque es así como Jesús trata a todos los pecadores. Y porque nadie puede decir que es más santo que otro. La santidad de la cual habla la Biblia es la comunión diaria con Dios, que el Señor va puliendo nuestro carácter, nos hace semejantes a Él, pero dentro todavía está la naturaleza de pecado, así que aquel que piensa que está firme, mire que no caiga. Estos líderes fueron a Jesús, no porque les importaba la mujer adúltera. Lo único que les importaba era tirar piedras. Número 1. Número 2. Me encanta la actitud de Jesús.
¿Qué hace Jesús? No habla. No habla. Jesús, cuando ve la acusación, ahí esta mujer, en lugar de hablar, en lugar de decir las verdades, a ti, Juan, Tito, Juanito, Julio, Roberto, tú vienes a acusar, ahora te voy a decir cuáles son tus verdades. Ahora te voy a decir que tú eres pecador. No lo dice, porque Jesús jamás expone al pecador. El hecho de exponer al pecador es el último recurso en Jesús para poder ayudarlo. Pero Jesús primero da oportunidad, abraza, perdona, abre los brazos. Jesús nunca expone. ¿Y qué cosa hace Jesús? Dice que Él se agacha y comienza a escribir. Eso es lo segundo que tú debes hoy, la segunda lección de hoy. La primera, tira las piedras que tienes en las manos. Es la primera lección. Segunda lección, ¿por qué Jesús escribe? Ustedes saben que en la Biblia aparecen solamente 4 veces a Jesús o a Dios. Bueno, Jesús es Dios. En toda la Biblia encontramos a Dios escribiendo solamente 4 veces. ¿Cuál es la primera vez que encontramos a Dios escribiendo? Éxodo 20, su ley. ¿Y dónde lo escribe? En tablas de piedra. Eterna, incambiable. La segunda vez que encuentro a Jesús o a Dios ahí escribiendo en el Antiguo Testamento es en una fiesta donde Belsasar estaba borracho con 1000 de sus príncipes y aparece una mano escribiendo en la pared diciendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Un día de juicio, ahí aparece. ¿Dónde escribe? En la pared. O sea, ahí está determinando un juicio. Aparece Dios escribiendo. La tercera vez lo encuentro a Jesús escribiendo, pero escribiendo en la arena, escribiendo en el suelo. No escribe en la pared, no escribe en piedra, en la tierra. Y cuando yo veo que Jesús escribe en la tierra, yo extraigo una lección importante. Porque lo que tú escribes en la arena o en la tierra, el primer viento que viene, lo borra. ¿Es así o no? Intentas escribir en la arena. Qué bonito, ¿no? Cuando algunas parejas van allí a la playa, hacen tremendos corazones, una flecha en medio, tú y yo, el nombre y todo allí. Todo bonito, tanto. Viene la primera ola, acabó. Se acabó. Todo lo que tú escribas en arena o en el suelo, lo acaba, se acaba. Entonces Jesús ahora escribe en el suelo. Ahora te explico por qué. ¿Y sabes cuál es la 4ª vez que aparece Dios escribiendo en la Biblia? Hebreos dice que Dios escribe su ley en nuestro corazón para que podamos ser obedientes naturales. Ahora, Jesús escribe en el corazón, en la pared, en la piedra y en la tierra. ¿Y por qué en la tierra? Porque lo que se escribe en la tierra puede ser borrado. Es decir, ¿qué cosa estaba Jesús escribiendo en el suelo? Los pecados que todavía podían ser perdonados. Y eran los pecados de todos aquellos que estaban acusando a esta mujer. Jesús no lo escribía por nombre. Jesús apenas escribía codicia, corrupción, deshonestidad, deslealtad. Y cada uno cuando veía esa palabra, su conciencia los llevaba a aquellas cosas que ellos hacían en su vida, pero en silencio, sin que nadie lo puedes ver, así solito nada más. Pero ellos eran los que acusaban al gobierno de corrupto, pero cuando iban al mercado y veían que le daba vuelto de más, lo colocaban en el bolsillo. El gobierno es corrupto, pero tú no eres corrupto cuando tienes un vuelto de más. Esos pecaditos que uno lo protege y lo tiene bien adentro, pero cuando uno quiere ver en el otro, ahí está la lupa porque es tremendo pecado. Pero cuando es en mí, es chiquito. Y Jesús comienza a escribir. ¿Y sabes qué cosa es lo interesante? Que dice que cuando Él escribe, número 3, todos al recordar comenzaron a irse. Y yo les hice a ustedes repetir 2 veces el versículo 9. Porque yo considero esto es un asunto muy interesante. Y esto es el tercer asunto de esta historia. El segundo asunto es que cuando Dios escribe en la arena es porque hay oportunidad ante el primer
ante la primera confesión, tus pecados pueden ser perdonados. Número 3, versículo 9, dice que todos acusados por su conciencia salían uno a uno. ¿Más qué cosa dice allí? Comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Ustedes creen que la Biblia se escribieron las cosas porque se le ocurrió escribir al autor? Bueno, aquí voy a decir, comenzando. ¿Qué le costó a Juan decir así? Todos se fueron y nadie se quedó. Punto. ¿Se entendía el mensaje? Se entendía perfectamente. Pero ¿por qué, guiado por el Espíritu Santo, tuvo la necesidad de poder decir el orden en el cual se iban? ¿No les parece medio extraño? Era suficiente que en la historia puede decir, cada uno al ver lo que escribía Jesús se fue. Pero ¿por qué dice? No, esperen un momento, hay un detalle más. Se iban, pero comenzando del más viejo al más joven. ¿Por qué? Ustedes saben que hay varias interpretaciones para esta frase. Por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, comenzando por el más viejo, porque mientras uno más vive, pues más peca, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, los más viejos tenían acumulados más pecados. Puede ser, pero yo no estoy muy de acuerdo con esa historia. Pero sí hay un detalle importante uniendo el versículo 9 con el versículo 3. ¿Y qué cosa es lo que voy a unir? No voy a imaginar aquí que fueron los viejos los que maquinaron, los que planearon, los que hicieron esta trampa para Jesús. No quiero entrar en suposiciones, pero sí quiero entrar en una realidad. ¿Cuál es la realidad? Es que mientras uno más crece, no es que comete más pecados. ¿Saben cuál es el problema? Mientras uno más viejo se hace, comete pecados más graves. Y yo te voy a explicar qué significa pecado grave. No existe pecado pequeño. Todo pecado ofende a Dios. Todo pecado ofende a Dios. Pero existe un problema mientras más avanza nuestra edad. ¿Saben cuál es el problema? Mientras más viejo, aprendes a disfrazar mejor tus pecados. ¿Sabes por qué? A un niño, ¿qué le importa si un momento le dicen, hey, mentiroso, ladrón, pecador, se siente mal y todo? Sí, pero le importa, él expresa. ¿Vas creciendo? No. Va cambiando la cosa. En la juventud es una de las etapas más difíciles, ¿verdad? Qué difícil es poder ver jóvenes en la iglesia, aquel que se mantiene en la iglesia, de verdad, hay que aplaudirlo como un héroe porque tiene tantas tentaciones. La pregunta es, ¿solo el joven tiene tentaciones? No, el viejo también lo tiene. Pero ¿cuál es la diferencia entre los más viejos y los más jóvenes? Y aquí no estoy hablando nada en contra de los viejos, estoy hablando de mi propia realidad, porque mientras uno más crece, tiene más cosas que cuidar. Y entre las cosas que tiene que cuidar, mientras más viejo, más cuidas tu reputación. Mientras más joven, no te importa mucho. Por eso es que mientras más avanza la edad, más aprendes a disfrazar las cosas. Y aquí déjame contarte un asunto interesante de esta historia. A veces las personas más adultas miran a los jóvenes con cierta crueldad y dicen, esta generación perdida, corrupta. Y es verdad, o sea, hoy estamos viviendo en una sociedad cada vez más hundida en la moral. Solo que hay una diferencia entre el más adulto y el más joven. El más joven lidia con el comportamiento, porque todo su problema es comportamiento. ¿Y saben por qué el problema es su comportamiento?
porque él no se mide para hacer. Lo que piensa, lo hace. Lo que quiere, lo hace. Entonces ahí aparece el joven corrupto, el joven adúltero, el joven mentiroso, el joven desleal, el muchacho que le gusta la música, y porque le gusta la música, él se va ¿a dónde? A una discoteca y baila, y el adulto dice, perdido, bailando en una discoteca. Solo que el adulto tiene un problema, no va a la discoteca, pero cuando está en su casa y nadie ve, sube el volumen, baila solo. Claro, no está en la discoteca, pero está en la casa. Y a veces nos admiramos, y yo aquí no estoy justificando por ese acaso. Ay, miren ese muchacho hundido en el vicio, hundido en qué, en la borrachera y todo. Ustedes saben cuál es la mayor borrachera de la vida. Aquellos que se emborrachan de orgullo. Y el orgullo, dice Camino a Cristo, que es uno de los pecados que más ofende a Dios. No quiere decir que los otros pecados no ofenden. Lo que estoy diciendo es que pecado más grave, ¿por qué? Porque como está oculto, nadie lo apunta. Pero como está descubierto, todos lo apuntan. Yo recibo tantos mensajes de jóvenes, pastor, me siento sucio, me siento culpable, ayúdeme. Jóvenes que son conscientes de su realidad y cuando se ven hundidos en el pecado, buscan ayuda. ¿Tú crees que los viejos, mientras más viejos, van a confesar lo que hacen? No. Se acostumbra. En silencio, calladito. Hace algunos meses atrás, yo escuché una de las frases que más me ha hecho estremecer en mi corta experiencia. Y esa frase dice así: Dios es más ofendido con la hipocresía de uno que se cree santo que con la sinceridad del pecador. Lo que pasa es que cuando nosotros crecemos, aprendemos a camuflar, aprendemos a esconder todo en nuestras motivaciones, y como nadie ve las motivaciones, pues nadie te condena. ¿Y sabes cuál es el problema? Que un día pierdes la noción de la realidad y piensas que lo tuyo ya no es pecado. Pecado, los otros. Yo, camufladito, es chiquito. Pero aquel que cometió grave pecado un día se arrepiente y se salva. Pero aquel que escondió un pecado chiquito y nunca se arrepiente, se pierde. O sea, ¿tú te entiendes lo ilógico de esto? Una de las cosas que yo digo es lo siguiente: el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos y el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que no se arrepintieron. El cielo estará lleno de ex asesinos, ex prostitutas, ex ladrones, personas que hicieron el mal, pero que un día se arrepintieron, abandonaron, lloraron por su pecado, se aferraron a Cristo, vencieron el mal y ahora por la gracia de Cristo están en el cielo. Pero el lago de fuego estará lleno de gente buena, de gente honesta, de gente generosa, de gente buena, muy buena, pero que escondió pecaditos y nunca se arrepintió. Se acostumbró. Comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes. Y con esto yo no quiero decir que mientras uno es más viejo la historia tiene que ser así. Lo que estoy diciendo es que mientras más crecemos, más tendemos a ocultar nuestras imperfecciones, nuestros pecados. Y una de las cosas que aprendemos mientras más crecemos es a justificar en lugar de arrepentirnos. Justificar. Número 4. Como me encanta. Este
es el Jesús que yo amo y el Jesús que yo predico y nunca me cansaré de hacerlo. Ese Jesús que a nadie le dijo por nombre, oye, pecador, miserable. No, simplemente escribió. Solitos se iban uno a uno, acusados por su conciencia, porque todos estaban en la misma condición, todos merecían morir. Las piedras que iban a lanzar eran las piedras para ellos mismos. Entonces, como todos eran pecadores y todos merecían la muerte, todos se fueron. Y finalmente Jesús se queda, él y la mujer, y le dice así: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. El único que era capaz de condenarlo no lo condenó. Vete y no peques más. Escúchame, que yo quiero que esto puedas llevarlo a casa hoy. El perdón de Dios tiene 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Voy a repetir esto. El perdón de Dios tiene 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. ¿Cómo Dios me perdona del pasado? Quitándome la culpa. Ese es el Dios extraordinario. Yo ya no puedo volver en el tiempo a mi pasado para poder mejorar las cosas, ya no. Pero cuando voy a Jesús, lo primero que hace Jesús es decir: yo no te condeno. Por favor, olvídate, el pasado es historia, el pasado quedó allá. Y una de las cosas que los cristianos tenemos que aprender a lidiar con nuestro pasado es aceptar por fe el perdón de Dios, porque estoy viendo hoy una generación de cristianos que ya no cree por fe, de cristianos que quiere solo sentir. Ah, pastor, yo pido perdón a Dios, pero no siento. ¿Cómo que sentir? El perdón no se acepta por sentimiento, el perdón se acepta por fe. Tú vas a la presencia de Dios. Estás arrepentido, confiesas tu pecado y le dices: Señor, perdóname, quiero abandonar este pecado. Y cuando tú dices en el nombre de Jesús, amén, levántate tus rodillas y repite: soy perdonado. Si el diablo viene a decirte pecador, tú dile: soy perdonado. Si el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro, dice una frase, ¿no? Pero nunca más vivas cargando una conciencia del pasado. Hay gente que hoy está hundida en depresión porque no puede cortar su pasado. Gente que tiene enfermedades mentales porque no puede lidiar con su pasado. Y el problema para el pasado es perdón. El problema para el pasado es reconciliación. Y cuando uno, mientras más se aferra al pasado, más heridas se abre, que la mente se enferma y tienes que buscar un profesional en salud mental para poder ayudarte a desatar aquellos nudos mentales, para poder curar aquellas heridas. Cuando todo eso pudiste haberlo evitado, cuando por fe aceptas el perdón de Dios y escuchas de Dios: ni yo te condeno. El pasado está allá. Jesús te liberta. Pero no solo del pasado, del presente. ¿Y cómo me liberta el presente? Limpiándome. Fíjate una cosa. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así: aquellos que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Entonces yo pregunto, ¿aquellos que están en Cristo acaso no son pecadores? ¿Son o no son? ¿Y por qué no están condenados? Porque la palabra es: está.
Cuando comete un pecado no se va a solucionar con sus propias fuerzas. Cuando comete un pecado no se va a cargar su culpa. Cuando comete un pecado se va a la presencia de Dios. Le dice: Señor, ten piedad de mí, perdóname, soy pecador. No justifica su pecado. Señor, dame fuerzas, ayúdame. Y Jesús lo que hace es liberarte de la culpa y limpiarte. Me encanta la limpieza de Jesús. 1 Juan 1:9, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, dice 1 Juan 2:1, ¿verdad? Y 1 Juan 1:9 dice que Él es aquel que nos limpia de todo pecado. Isaías 1:18 dice: y si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces cree que Dios te liberta de la culpa y Dios te limpia. Solo que allí comienza un proceso de autoperdón. Dios te perdona y tú no te perdonas. Yo no me perdono, yo tengo que pagar, yo tengo que hacer penitencia, yo tengo que sufrir porque es mi pecado. Y mi pecado, deja de llamar mí, bótalo, corta. Dios me perdonó, Dios me limpió y a partir de hoy soy una nueva criatura. Es eso, el perdón de Dios es completo, no es como el perdón humano. El perdón humano no es completo. Te perdono solo esta vez. Te perdono, ya van dos. Te perdono, eso es superficial. Pero el perdón de Dios no es como el perdón humano. Pero tiene una dimensión a futuro. ¿Y cuál es la dimensión a futuro? Vete y no peques más. ¿Y qué significa dimensión de perdón a futuro? ¿Saben qué cosa entendí? Que en la Biblia, detrás de cada orden de Dios, hay una promesa. Dios nunca te da una orden sin antes haberte dado una promesa. Cuando Dios allí en su ley comienza diciendo no, 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 detrás de cada no hay una bendición disfrazada. Detrás de cada no hay una promesa para ti. Y cuando Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más, no le está diciendo a partir de ahora tú nunca más vas a ser pecadora. Jesús le está diciendo, hijita, escúchame una cosa, te limpié, te liberté del pasado, te limpié en el presente, pero por favor, ya no vuelvas a cometer lo mismo. Pero dime, ¿cómo tú no vas a poder si tú eres frágil, pecador, inclinado hacia el mal? Nuestra naturaleza es del mal. ¿Cómo es que no vamos a volver a pecar? Parece que esta orden de Jesús no es una orden que se va a llevar en la realidad, porque esta mujer volvería a pecar. Lo que Jesús le está diciendo es, no peques más. Pensando en el futuro, le está diciendo así, hijita, si tú quieres vencer el pecado, no se trata de tus fuerzas, se trata de que aprendas a caminar a mi lado. Porque la única manera como tú puedes vencer el mal no es con tu capacidad, ni con tu fuerza, ni con tu inteligencia. No es cerrando los ojos y diciendo, el pecado no está, la tentación está. No, no, no es cerrando. ¿Cómo se vence el pecado? Es caminando con Cristo todos los días. Y en la medida que caminas con Él, el pecado que era tan dulce, un día se vuelve tan amargo. Aquello que tanto te gustaba, ya no te gusta. ¿Ustedes saben cuál es la peor guerra que hoy vive el cristiano? Pelear con el pecado. Ay, pastor, yo no puedo vencer mis pensamientos hacia el mal, no puedo vencer, soy ladrón, yo no puedo vencer, soy mentiroso, no puedo vencer, soy desleal, no puedo vencer un vicio, no puedo vencer. ¿Quién te mandó a vencer? Lo que Dios te ha mandado es aferrarte a Él, a caminar con Él. Y mientras más caminas con Él, menos fortaleza y fuerza tendrá el pecado sobre tu vida. ¿Saben qué cosa entendí? Que la mayoría de nosotros luchamos contra el pecado y siempre fracasamos. Cuando nuestra mayor lucha debe ser aferrarse de Cristo para no soltarnos de Él.
Esa es tu lucha. Si tú peleas con el diablo, él se va a reír de ti. Pero si tú le presentas a Jesús, él va a temblar de ti. ¿Sabes por qué? Porque él jamás pudo ganarlo. Pero a ti sí. ¿Tú sabes qué es lo único que hace el diablo para destruirte? Separarte de Jesús. Mientras tú no te separes de Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Satanás cometió el mayor error induciendo a estos líderes para matar a esa mujer. ¿Saben por qué? Lo llevó al lugar equivocado. A los pies de Jesús no hay condenación. A los pies de Jesús no hay muerte. A los pies de Jesús no hay piedras. A los pies de Jesús solamente hay: ni yo te condeno. Aférrate a mí y no vuelvas a caer. Aquel que aprende a vivir a los pies de Jesús aprendió a ganar las mayores victorias de la vida. Y hoy quiero invitarte a que aprendas a caminar con Él.